¿Qué onda, banda del YouTube? Yo soy Marco Moles y les traigo hoy un nuevo video de este juego Five Nights at Freddy's 2. Hoy le traigo la noche 4. La noche 3 vimos que estaba muy pesada y yo creo que obviamente como es una noche más, esto va a estar un poquito más pesado de lo normal, pero ya estuve leyendo cómo es la maña de este juego. Es nada más estar revisando la caja de música que no se nos baje y está checando a los lados el conducto de ventilación y enfrente para que no nos ataquen, y en cuanto cambiamos de cámara activar rápido la máscara para que los animatrónicos que ya estén dentro no nos puedan atacar. Así que técnicamente esa es la maña para pasar este juego, pero sabemos que aún así va a estar difícil porque la caja de música se acaba muy rápido ya en la noche 4 y los animatrónicos están más activos. Por lo mientras vamos a ver qué es lo que dice este chavo del teléfono, para qué recomendaciones nos da para esta noche. Una hora después. Bueno, técnicamente lo que nos dice el señor del teléfono es de que el restaurante entró en una serie de investigaciones debido a lo sucedido, pero que no nos debemos de preocupar porque ya que la empresa se deslinda de todo lo que ha pasado. Pero también nos menciona que no hagamos contacto visual con ningún tipo de animatrónicos, ya que estos fueron manipulados por un señor, por una persona, fueron manipulados y se han estado portando muy extraños. Con los niños están muy normales, o sea, no pasa nada, pero en cuanto ven a un humano, lo que hacen es ponerse muy extraños y solo quedarse viendo, o sea, tener una mirada muy pesada, y eso hace que pues estén en la investigación, porque en cierta parte los animatrónicos fueron manipulados. Pero como podemos ver, son la 1 de la mañana y ya todos los animatrónicos están muy activos. Entonces tenemos que poner mucha atención y la batería cada vez se está acabando más rápido. Bueno, aquí escuchamos que se metió alguien al conducto de ventilación. Hay que tener mucho cuidado porque en serio no me quiero llevar otro susto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. También está... Híjole, hay alguien aquí enfrente. Lo que estaba leyendo es de que este juego, a pesar de que es la segunda entrega, es en la historia, se podría decir, es el primero que sucede. Es en verdad el primero que sucede, ya que, híjole, alguien está dentro de nosotros. Vamos, escucha. Se fue. Lo que realmente pasa es de que hubo como una mordida, de que un animatrónico mordió a un niño, ya sea, la verdad no sé si fue sin querer o fue igual manipulación de los animatrónicos, como lo ha mencionado ahorita el señor del teléfono. Y ya después continúa este juego, lo que hace que los animatrónicos, los que llamamos los Toys, Toy Freddy, Toy Chica y Toy Bonnie, todos esos, híjole, están hechos debido a que los hicieron más, ya hay alguien enfrente, más amigables, digamos, como más tiernos para los niños, ya que los demás se veían, híjole, chica, la sobrevivimos. Lo que hace es que, bueno, que los querían hacer más amigables, y es por eso que que los antiguos animatrónicos están dentro de partes y servicios. Híjole, no se fue. La caja. ¿Qué pido? ¿No se va? ¡Ay, hijo de su madre! La luz. Recuerden que en la noche 3 nos dijo que el señor del teléfono que teníamos que darle la luz a los viejitos, a los old, para que se les reinicie el sistema. Pero aquí hubo algo raro, no se iba. Bueno, pues vamos a intentarlo de nuevo, a ver qué es lo que sucede. Pero como ven, ya todos los animatrónicos están muy desatados. Ya todos me llegan por acá, me llegan por enfrente, y la caja de música cada vez baja más rápido y la luz se desgasta muchísimo más rápido. Ahorita eran las 2 y ya tenía una barra menos de batería, así que hay que estar muy atentos. Pero les seguía contando, lo que pasa es que, y ya aquí en la segunda pizzería, en la segunda pizzería, lo que pasa es que aquí, lo que tengo entendido es de que asesinan a 5 niños, y esos 5 niños, para ocultar los cuerpos, los meten dentro de los animatrónicos viejos, lo que tengo entendido.
es todo esto. Yo les había mencionado, híjole, estamos viendo a un señor, al asesino que le dicen el hombre de morado. A este señor lo que hace es meter a los niños dentro de sus animatrónicos, y es por ello que digamos que tienen como que en cierta forma vida, porque sus almas están dentro de ellos. Así que eso es lo que pasa en esa pizzería, pero les digo que es en la historia es la segunda que pasa, la segunda pizzería que se podría decir que abre. Pero bueno, mientras, híjole, vamos a ver. Híjole, se sigue moviendo. Bueno, por lo pronto todo normal. Bueno, también lo que estaba leyendo es de que el animatrónico, el que escucha como la radio, el Mangle, el que está como todo destruido, que es de los Toys, que es como un zorro rosa, ese está hecho porque es un animatrónico como que armable. O sea, lo que hacen los niños es de que juegan con él y ellos lo arman a su modo, se podría decir. Ellos deciden cómo ponerle las piezas, y es por ello que se escucha como que un radio, y es que está todo así como destruido. Bueno, lo bueno que nuestro contrato de este juego es de 5 noches, ¿no? Nada más nos contrataron por 5 noches. Así que no hay tanta falla, pero ay, güey. Ahora, bueno, así es, básicamente este es el rol. Híjole, alguien se está moviendo, estar en cámara, pero caja de música, ponerse máscara, revisar. Ver caja de música, ponerse máscara, si no hay nadie enfrente de nosotros, revisar por dónde hay. Pero aquí se escuchó que se metió, híjole. No, ya, perdí, olvídense. ¿O sí puede ser que gane? No, ya. No, perdimos. Ay, no puede ser. No puede ser. Está muy difícil la noche, en verdad, está muy difícil. Los animatrónicos están muy activos, y lo que pasa es que pues ya es la noche 4, ya todos me quieren matar. Es técnicamente todos me quieren matar, me quieren asesinar, quieren ir por mí. Así que tenemos que estar muy precavidos. Ya es la segunda vez que me matan y ya me espanté, neta me espanté. Pero el que siento que más me da miedo es este Old Freddy. Ese sí tiene una cara muy maquiavélica, la neta sí me pone a pensar. Pero bueno, ese no se ha movido por lo pronto, pero bueno, vamos a continuar. Todo normal, todo tranquilo. Tenemos que pasar la noche, la neta no, híjole. Ah, no. Se movió en la cámara, me había espantado, me espanté, la neta me espanté. Pero así es el rol, y tienes que estar muy atento a los sonidos, porque aquí ya se está empezando a mover el niño de los globos. Y ese, también ese, lo que vi que ese, si se te mete a la oficina, ya no hay vuelta atrás. Ese ya es que estás muerto definitivamente. ¿Por qué? Porque cuando se mete el niño de los globos, lo que hace es de que tu linterna deja de funcionar, pero Foxy, al no poder alumbrar enfrente, va hacia ti y te salta, porque su sistema no se reinicia debido a que no le flasheas. Entonces es como el dúo dinámico de ellos dos, de el niño de los globos, ¿sí? Porque como les digo, si entra una vez ya no hay vuelta de hoja. Al menos, o sea, es muy raro que pase, es de que el niño de los globos se te meta a la oficina a las 4, casi 5, a las 5, casi 6 de la mañana, y el juego ya te diga que ganaste y el niño de los globos está adentro. Es técnicamente la única forma de que te liberes del niño de los globos. Pero ahí va, ya se metió los conductos de ventilación y aquí le flasheamos. Está muy dinámica, la neta, estoy muy nervioso, pero vamos, aquí nada nos detiene. Es una M apenas y neta ya no hay animatrónico que no se mueva. Ahora, se escuchó el que está todo destruido. Entonces, y aquí está. 1,
2, 3. Lo que leí también de los consejos que ustedes me han estado dando, porque sí me han enviado mensaje y me han estado diciendo cómo pasar la noche más rápido, es de que todos los animatrónicos que están dentro de los conductos, a los 3 suspiros con la máscara se van. O sea, pasa 1, pasa 2 y en el tercero es cuando se van, y es en el momento donde ya podemos salir y todo va a estar bien. No hay ningún peligro, pero aquí ya se nos metió uno. Se escucha el radio. 3, se fue. Como les digo, son 3, pero vamos a flashear. A ver, bueno, vamos a ver caja de música porque ya flasheamos y llenamos. Alguien se metió otra vez a los conductos, pero no hay nadie enfrente de nosotros. Técnicamente, técnicamente es bueno porque tenemos controlado a Foxy, que no entra por nosotros, y ahí creo que es este Mangle otra vez, ya está muy activo. No hay señales de los toys, eso también es bueno. Animatrónicos menos de qué preocuparse, pero los que están activos están muy activos. Entonces hay que cuidarnos. Apenas es las 2 de la mañana y ya estoy frustrado, ya estoy con miedo. No, yo si fuera, y ahí se metió. Yo si fuera este guardia, yo a la primera noche que veo que se mueven los animatrónicos digo bye bye, yo aquí no me quedo. Sí, no, porque imagínense estar a las 5 de la mañana en una pizzería, a solas. No, híjole. En donde se supo que pues que están haciendo una investigación por lo mismo de los animatrónicos. Ah, yo sí pelo, yo no me quedo ahí. Mango sí, el niño de los globos. Bonnie, ¿ya ven? Esa es la dinámica de estar en cámara. Nos salvamos en cámara y la máscara, pero la máscara muy rápido. Otra vez, se puede. Buena, nos libramos. Ya tengo poca batería, neta que no, creo que se me va a acabar la batería esta noche. Pero lo que vamos a hacer es tratarla de ahorrar. Le vamos a dar 2 flashazos a 3 flashazos, 3, me late 3. 3 flashazos a Foxy para que no venga por nosotros, ¿no? Híjole. Bueno, también algo de lo que me es de que... Híjole, a ver. Es de que todo como que tiene como que una historia, o sea, todo hay un porqué de los animatrónicos que están todos destruidos, hay un porqué, como les comentaba hace un momento, hay un porqué los animatrónicos se vean más como que tiernos, hay un porqué de la marioneta, la marioneta, no lo sé si sea un alma de un niño, en realidad eso aún todavía no lo sé bien. Pero al tener una caja de música y ser, digamos, uno de los importantes de los que estemos atentos, significa es porque algo tiene que tener de relevancia, y está, algo tiene que tener de relevancia en este universo, ¿no? Pero bueno, vamos bien, son las 4. La neta, mi muñeca está muy temblorina, estoy muy nervioso, porque en realidad ya tenía mucho tiempo que no tocaba este juego. Y la neta me da mucho gusto que se los traiga para ustedes y ustedes recuerden aquellos buenos momentos que pasábamos al jugarlo y al platicarlo con nuestros compañeros. Yo me acuerdo que este juego yo lo jugué por primera vez cuando estaba en la secundaria. No, nos pasábamos horas hablando de este juego. Cada quien tenía un punto de vista, que si los animatrónicos son buenos, alguien se nos metió. No, ya perdí. Se bugueó. Íbamos muy bien. Unos momentos después. Está muy difícil, pero ya más o menos ya analicé qué es lo que estoy haciendo mal. Pero vamos de nuevo. Bueno, como les comentaba, en la secundaria yo me pasaba, cuando teníamos horas libres, todas esas horas libres me las pasaba comentando con mis compañeros de qué es lo que opinaban. Que igual hacíamos la pregunta, si tú tuvieras que pedir trabajo y te dijeran, no, pues en una pizzería con unos animatrónicos, pero tú ves que se mueven, ¿tú seguirías
yendo a trabajar ahí. O sea, en verdad, también recuerdo una vez donde una compañera de mi salón hacía dibujos e intentó hacer unos dibujos de estos animatrónicos y en verdad sí le quedaron muy bien. Todavía me acuerdo, híjole. Ah, no, se movió la cámara. Me acuerdo que era ella sí, fue la que más, ella fue más bien la que me enseñó este juego, que neta sí se le agradece, ¿no? Y hoy se los traigo en el 2020 para que lo vean y lo disfruten, pero alguien se dejó de mover. Tenemos que estar muy dinámicos, no hay que gastar tanto la luz porque ya sabemos que se gasta. Pero no hay nadie. Ah, mientras no se escuche el ruidito extraño, ahorita yo les digo cuál. Eso significa que no hay nadie ni enfrente, ni cerca de las tuberías, ni nada. Sin embargo, ahí se movió el niño de los globos. Pero ahí, ese sonido es el que empezó a sonar ahorita. Significa que hay alguien o en el pasillo, o cerca de la otra entrada de la ventilación. Y tenemos que estar atentos. O sea, esa es como su señal de ahí voy, güey, voy por ti. Esa es su señal de que se están moviendo. La noche 4 está muy pesada. No me quiero en verdad imaginar cómo va a ser la noche 5. O sea, si ahorita estoy sufriendo con esta noche 4, no quiero ni imaginar qué me va a pasar a la noche 5. Neta, que siento que seguida tras seguida, aquí está, vamos a contar. 1, 2, 3, se fue. Neta, siento que me van a llegar. Alumbramos, ahí está. Siempre lo que yo siempre he tratado de mantener es la caja de que esté llena. No paso que tenga menos de la mitad. No me gusta porque no me siento como que a gusto, por lo mismo que tengo que estar viendo a los demás animatrónicos. Está acá o el de la caja. Así que por lo pronto siento que voy bien. Son 2 de la mañana y ya me quitaron una de las baterías. Entonces siento que voy bien, ya que la vez pasada me quitaron una de batería, pero era la 1 de la mañana. Así que siento que voy bien. Ahí está Old Bonnie. Es el único que puede entrar por la tubería. Tampoco hay que preocuparnos tanto, pero no significa que dejemos de alumbrar, ya que puede aparecer Foxy ahí. Bueno, por lo pronto todo normal. Ah, luego también lo que me dijeron es de que ¿no ven que al final de la noche 3 aparecíamos dentro de un animatrónico y a los lados se veía este Bonnie y esta chica? Pues lo que me dijeron algunos de ustedes es de que era Golden Freddy. O sea, Golden Freddy es un Freddy pero dorado. Y ese Golden Freddy es uno de los primeros animatrónicos en salir. Recuerden que les digo que esta es la segunda pizzería. Y de la primera pizzería no hay juego, pero se sabe de la historia. Y uno de los animatrónicos principales era Golden Freddy. Sí, ahí está. Entonces fue lo que me dijeron, que ese era Golden Freddy. Era como el primerito, como el más viejo de todos. Era él. Entonces, pues yo sí, aquí en esta pizzería no se ha visto, su traje su animatrónico no ha aparecido, así que híjole. Y a ver si no me matan de nuevo. Pasamos. Entonces, tengo pensado que a lo mejor, pues no sé, quedó muy destruido, que no pudieron rescatar nada de él. Y entonces, ya de acuerdo a lo que dice que manipuló... que manipularon los trajes, siento... A ver, bueno, en realidad... Mira, se metió algo. Ahí está. En verdad siento que el señor del teléfono nos mintió, porque al principio nos dijo que lo que pasaba es que nosotros, según pensaban los animatrónicos, que éramos un endoesqueleto, pero... Sí, que por eso iban por nosotros, que iban a tratar de meternos en un traje, pero por eso la máscara. Y ahora en realidad siento que nos dan la máscara más que nada para que los animatrónicos no se den cuenta que somos adultos y no nos maten. Híjole, ya nada más tengo una de batería. Híjole, ahí está Freddy. Ese güey. A ver si no se me acaba. Híjole, ahí está. A ver si no se me acaba la batería.
Pasamos. Ya me está temblando la mano. Neta, ya, cámara. Híjole. Cámara, que ya de las 6, güey, ya. Esto se me hace eterno. Pero bueno, híjole. Yo siento que el niño de los globos quiere echarse una partida de Yu-Gi-Oh conmigo. Por eso es que tanto el interés que tiene en mí. Pero pues yo no sé jugar Yu-Gi-Oh, así que lo lamento, güey. No podrás meterte a mi oficina. Y las 5 de la mañana. Híjole. A Foxy se le ven las patas. Patas. A lo mejor también a uno de ellos híjole, les gustan las patas y por eso pues, quieren venir a ver mis patas, ¿no? Entonces, no saben lo que... Pero, híjole, lo que cada marrónico piensa, ¿no? Pero bueno. Híjole. Cámara, güey. Ahí está Freddy otra vez, no manches. Son las 5 y tengo una de batería nada más. Cámara, güey. Híjole. Me espanté. Bueno, son las 5, se puede. ¡Ah! ¡Sí, Freddy! ¡No! Se pudo. No hay nadie ahí. ¿Quién está ahí? Cámara, güey, la caja. ¿Quién está ahí? Cámara, güey. ¡Wow! ¡No manches! Se pudo. En verdad pensé que me iba a saltar Foxy porque no me dejaba alumbrar. No le hagas. Mi corazón iba así, al final, así. Pero ahora vamos de nuevo, aquí estamos de nuevo. En el... Ahora, güey. Frente es la marioneta, la policía. Y aquí, o sea, al ver esto, en verdad siento que algo tiene que ver la marioneta y la caja de música con toda la historia, pero en un aspecto muy fuerte, ya que lo están poniendo aquí. Y al ver de que tienes que darle caja de música, está escuchando muy feo. Entonces significa que algo en verdad está por venir. It's me. Pero bueno, fueron varios intentos, lo logramos, ya pasamos a la noche 5, nuestra última noche del contrato, ya lo vamos a terminar. Entonces, pues por lo pronto, esta fue la noche 4, les recomiendo que si lo van a jugar, practiquen eso de estar en la cámara y estar en la máscara, porque sí está muy difícil, ya ustedes lo vieron. Y más que nada, esperemos a ver qué nos dice ahora el chico del teléfono en esta noche. Suscríbanse para más videos, compártelo con sus amigos que les gusta este juego. Denle like y comenten aquí abajo qué les está pareciendo esta serie, se podría decir. Y ahí yo estaré respondiendo todos los mensajes y en mis redes sociales igual. Estaré respondiendo todos los comentarios que me manden por Twitter, por Instagram. Los estaré respondiendo. Muchas gracias por ver. Nos vemos para la próxima.